Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo 5 de los casos más horripilantes de la historia de la ufología. Y digo horripilantes porque realmente la descripción de los seres de los que vamos a hablar hoy realmente son pavorosos. Si yo me los encontrase de repente abriéndome la puerta ahora mismo, a mí me da un patatús, me da un colapso, un infarto de miocardio. Y es que dentro de la ufología hay una vertiente positiva muy pequeña y una serie de engendros o de criaturas del Averno, del más profundo Averno, digna prácticamente de las huestes del mismísimo Belcebú, que desde luego pues podría llegar a asustar al más pintado. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo para empezar por este tour de estos seres espantosos y vámonos hasta el año 1963 hacia el condado de Kent en el Reino Unido. Aquí tenemos una fría noche de noviembre y tenemos a 4 jóvenes de no más de 18 años volviendo a casa tras salir de una fiesta y bueno, pues van ahí en el coche, van bastante contentos y tal, se lo han pasado bien y de repente se topan con un objeto volador no identificado, brillante, que estaba descendiendo del cielo. Claro, estaban sobre la parte de los bosques del Parque Sandlin y evidentemente, pues aunque el Reino Unido tiene muchas zonas que son pues lugares en donde el ejército británico hace sus maniobras, aquella no era una zona en donde se hubiesen visto aeronaves como helicópteros o aviones de tecnologías, podríamos decir, no convencionales. Los chicos se quedan completamente sorprendidos por ese avistamiento, pero hay algo a su alrededor que es aún más inquietante, porque ellos paran el coche y entonces hay un momento en el que observan cómo ese objeto está tomando tierra prácticamente delante de ellos, a unos pocos cientos de metros, y de hecho hay un momento en el que están allí observando todo aquello y el árbol que tienen muy cerca comienza a agitarse. Claro, ellos empiezan a mirar a ver qué es lo que está pasando. Se estaba agitando demasiado fuerte, tanto como para que algo o alguien estuviese moviendo las ramas casi intencionadamente. Y de repente encuentran algo absolutamente imposible, increíble. Una criatura de gigantescas dimensiones que se abría paso entre la vegetación y estaba caminando tambaleante hacia los asustados chicos. Esto ya estaba en lo que era el terreno, el suelo, y ellos, con una horrible visión, bueno, pues poco menos que emprenden la huida y se dirigen a la comisaría de policía más cercana para dar a conocer sus impresionantes testimonios e impresiones. Días más tarde hubo muchos vecinos de esa localidad de Kent, en el Reino Unido, que vieron exactamente lo mismo y de hecho las pesquisas policiales llegaron a exponer que encontraron pues 3 enormes huellas y de hecho algunos matorrales aplastados por el peso de aquella criatura. Y es que la descripción es absolutamente desconcertante. Alrededor de 5 metros de altura, una de las más altas criaturas que se han visto en el fenómeno y, en mi opinión, la segunda más alta. Parecía no tener ningún tipo de cabeza y no se apreciaban ojos ni otros rasgos faciales. En lugar de brazos tenían unas enormes alas parecidas a las de un murciélago y tenía unos pies enormes y palmeados, una piel negra y no se distinguía ni ropa ni lo que podían ser botas. Podríamos estar hablando de lo que sería un avistamiento de ese famoso Mothman, pero en este caso no podemos observar ningún detalle de los ojos porque los testigos se fueron demasiado rápido como para poder apreciarlos. Claro, a ver quién se va a quedar allí observando aquella lindeza de la naturaleza o del cosmos que estaba allí plantándose delante de ellos. Muy interesante que aparezca relacionada con un objeto volador no identificado y también muy interesante que tenga esa forma prácticamente pues como de anfibio en las patas y con esas enormes alas de murciélago y con ese tamaño que podría ser realmente una mezcla de los miedos de todos y cada uno de esos chicos escenificada y personificada delante de ellos, ocultando la verdadera realidad de lo que estaría detrás de ese fenómeno ovni. Aún así, esa visión luego fue compartida por otros lugareños
y claro, estaríamos hablando de que los mismos miedos de esos chicos también los compartirían los lugareños. Entonces, claro, podríamos estar hablando de que ese ser efectivamente sí que llegó a existir, o al menos sí que llegó a traspasar a este intervalo de la realidad a través de ese objeto que habría tomado tierra y que finalmente también fue visto en diferentes ocasiones en ese mes de noviembre del año 63 en Kent, en el Reino Unido. Un caso absolutamente desconcertante, pero no lo es menos el siguiente en Felixstowe, Reino Unido. Este apareció en este especial que hicimos de 100 humanoides. Desde luego yo tenía muchas ganas de hablar de ello porque sí que me lo encuentro conduciendo mi Fiat por ahí y vuelvo a decir, es que me da un infarto de miocardio. Bueno, tenemos que viajar con nuestra máquina del tiempo hasta Felixstowe, en el Reino Unido, año 1965, y tenemos una noche de septiembre a un hombre que se llama Geoffrey Maskey. Este señor está aparcando su coche tranquilamente en la avenida Walton y junto a él van dos amigos suyos, Michael Johnson y Mavis Fordyce. Resulta que los tres están allí tranquilamente charlando de sus cosas cuando repentinamente Michael abre la puerta y se marcha de allí sin mediar ningún tipo de palabra. Claro, Geoffrey y Mavis se quedan allí diciendo, bueno, pero ¿este qué hace? Y se piensan que quizá pues el bueno de Michael ha tenido que irse directamente al servicio, le ha tenido una necesidad física y que no podía esperar. Pero minutos después de la desaparición de Michael, los jóvenes que estaban allí en el coche esperando a que su amigo volviese, escucharon algo que ellos dijeron que era como una especie de zumbido, y de hecho algo más pasó, porque resulta que tras ese zumbido pudieron observar un objeto volador no identificado de color anaranjado, una gran luz anaranjada, y esto yo lo puedo entender porque yo tuve un avistamiento similar en Valencia, pues alrededor del año 1992-93. Y bueno, pues un objeto que emitía una luz anaranjada y que se mantuvo sobre el coche volando sobre ellos y que desapareció rápidamente entre los árboles. Fue entonces, claro, cuando empezaron a preocuparse qué sería de su amigo, qué habría pasado con Michael. Así que salieron y comenzaron a llamarle, claro, como locos, ¿no? ¡Michael! Tal, ¿no? Entonces, tras unos minutos de angustia, Michael reapareció pues hecho polvo, tambaleándose el pobre hombre, y cuando llega ante ellos se desploma y casi que se desmaya el pobre hombre inconsciente, así que deciden llevarle al hospital. Allí se le diagnostica una amnesia ligera, tiene además también un golpe en la oreja derecha y una quemadura extrañísima en la nuca. Poco a poco Michael fue recuperando la memoria en aquel hospital y resulta que explicó algo absolutamente increíble. Y es que cuando este hombre, este chaval, pues abandonó la zona, estaba como guiado por una fuerza que él decía que era como desconocida y que de hecho caminó una distancia que no pudo estimar y terminó de repente cara a cara con un ser humanoide que estaba completamente rodeado de llamas. Jamás consiguió recordar nada más allá de ese momento y de su experiencia, y este hombre se quedó muy impresionado porque tenía un barrido de memoria, un borrado total de lo que serían sus recuerdos, y hasta ahí llegaba lo que realmente le había ocurrido, ¿no? Él sintió la necesidad de marcharse, como si el fenómeno ovni tuviese la capacidad para coger a una persona y doblegar su voluntad, hacerla salir del coche y de hecho pues plantarle un encuentro con un ser absolutamente desconocido que habría planteado pues quizá un episodio de abducción que sería irrecuperable incluso para los mejores psiquiatras del mundo. La descripción del ser es absolutamente pavorosa, algo más bajo que un ser humano medio, unos ojos rasgados y luminosos, unas extremidades completamente delgadas y un cuerpo que parecía cubierto de un fuego anaranjado. Si alguna vez nos pasa que algún amigo nuestro se va de repente del coche, esperemos que en este caso no se encuentre con un ser de estas características, que a mí desde luego me daría un miedo absolutamente atroz. Bueno, vamos con el siguiente caso, que me parece uno de los más extremos de la historia de la ufología. Si me pasara a mí o si les pasase a ustedes, entenderían lo que le pasó al bueno de Jennings
Frederick en Virginia Occidental en 1968, porque es que es un caso que es que ya la descripción es rara, pero es que el comportamiento de todo esto, bueno, vais a verlo. Bueno, nos cogemos la máquina del tiempo, año 68, West Virginia, Virginia Occidental, y tenemos a Jennings Frederick que se encuentra cazando en un bosque de ese estado de Virginia. Este señor, pues evidentemente procuraba mantenerse en silencio, completamente, pues ojo a visor, para no ahuyentar a posibles presas, pero hay un momento en su jornada de caza que le perturba. Hay algo, un sonido que le llega a sus oídos y que no es nada normal. Es similar al que hacen las viejas cintas cuando, pues más o menos, pues podríamos llamar cuando son reproducidas a mucha velocidad. Algo como si estuviese pues ante una variación del espacio-tiempo y un sonido reproducido muy, pero que muy deprisa. Jennings evidentemente no conocía ningún animal que fuese capaz de hacer un sonido de tales características, por lo que evidentemente descarta que puedan tratarse de búhos o de cualquier otro pájaro. ¿Qué sería aquello? Igualmente, además, claro, él intenta escucharlo bien, pero no logra localizar la fuente de ese extraño ruido. Y de repente ese sonido comienza a traducirse en la mente de Jennings y puede escuchar una voz que poco menos que le dice que viene en paz y que necesita asistencia médica. Claro, en ese momento, pues este hombre dice, pero bueno, ¿qué tengo en la cabeza? ¿Quién se está comunicando conmigo? Yo no tengo voces en la cabeza, soy una persona completamente normal y corriente, y soy un cazador normal, y estoy aquí, ¿y qué se estaba comunicando conmigo? Y de repente, en ese mismo momento, aparece junto al cazador una extrañísima entidad única en la historia de la ufología. Este hombre tan sorprendido es que no puede ni moverse, con un escalofrío que le recorre todo el cuerpo, y en ese instante observa que ese ser que tiene prácticamente pegado a él, pues está interaccionando con su mano. Él tiene como una sensación punzante en su mano, como si se hubiera enredado en una especie de ramas espinosas de rosa, como si tuviese algún tipo de pues, orificios o algo le estuviese perforando sus dedos. Al mirar, observa con horror como un ser tremendo, con unas descripciones imposibles, un ser estilizado y alto de unos 2,13 metros de altura, con unas orejas grandes y puntiagudas, unos ojos gigantescos que además parecen girar independientemente, como lo que serían los de un camaleón, con un pelo algo alborotado, con unos brazos largos, fibrosos, acabados en 3 dedos con ventosa, y con unas piernas largas y finas y unos pies absolutamente enormes. Está chupándole directamente la sangre de los dedos. Él se queda, pues que no se puede ni mover, está como hipnotizado. Sus ojos le llenan de terror, de horror. De hecho, cree que ese hipnotismo viene de sus propios, de los ojos de ese ser. Y de hecho, una vez terminada esa especie de transfusión, el ser huye dando unos gigantescos saltos. Una vez desaparece el ser, pues claro, él se queda mirando la mano y le empieza a doler muchísimo. Tenía un dolor en la mano tremendo, y este hombre, cuando vuelve a casa, pues se queda muy impresionado y no cuenta nada hasta meses después. Un incidente extremo dentro de la historia de la ufología, una descripción absolutamente desconcertante, tremenda, pavorosa. Muy difícil de creer, evidentemente, incluso para mí, porque es una descripción casi de un hombre vegetal, podríamos llamarlo así, un hombre mezcla de hombre con insecto, quizá un híbrido, quizá algo que se está escenificando ante ese testigo y que está recuperando parte de sus miedos más atroces, más tremendos, poniéndole delante una criatura de unas características únicas en la historia del fenómeno. Vamos con el siguiente caso, que también es tremendo, también uno de mis preferidos. Esto ocurre en Dover, en Estados Unidos, en el año 1972, y aquí tenemos un suceso en el que aparece un hombre que se llama Bill Bartlett, de 17 años, está viajando por la noche en su automóvil junto con otros 2 chavales de su misma edad, cuando este chico, pues allí en Dover, en Estados Unidos, pues va por la carretera y observa como una especie de movimientos en un muro de piedra que tiene pues unos metros
adelante. Entonces, claro, él va con el coche y entonces pone las luces largas para observar aquello. Vamos a ver si es un cazador, a ver si nos va a disparar, o a ver si es algún tipo de ser que va a saltarnos en el coche. Vamos a intentar ver qué es eso que se está moviendo allí. Y entonces, los tres chavales, cuando ponen las luces largas, observan completamente atónitos una especie de criatura muy, pero que muy pequeña, que estaba pues intentando escalar como torpemente algunas piedras del muro. El ser era raquítico, miró hacia la luz y Bill se quedó sin habla. Los dos amigos no pudieron ver bien la criatura, pero Bill la pudo ver perfectamente y de hecho, pues claro, es que la descripción era tremenda. No superaba el metro de altura, un cuerpo muy pequeño, unas extremidades y unos dedos larguísimos, una cabeza enorme con una forma similar casi a la de un melón o una sandía, un color gris pálido y con una apariencia pues áspera, como si tuviese una especie de escamas, unos ojos grandes de color anaranjado y sin boca, sin nariz y sin orejas. Lo peor de todo eran los pómulos perfectamente marcados y esa sensación de esa mirada cuando estaba aquel conductor delante de esa figura, pues una mirada penetrante con esos ojos anaranjados. Claro, 2 horas más tarde, ellos se marchan allí como alma que lleva el diablo, y 2 horas más tarde, esa misma noche, resulta que otro joven llamado John Baxter, de tan solo 15 años, que está volviendo a su casa tras despedirse de su novia, pues está caminando y observa una silueta que también está tratando de alcanzar las ramas de un pequeño árbol. Resulta que John piensa que se trata de algún amigo suyo que está tratando de hacerle alguna broma y, bueno, pues le saluda así con la mano. Pero ese amigo no le devuelve el saludo y de hecho, pues hay un momento en el que John Baxter se acerca a ese árbol y puede observar perfectamente cómo aquella pequeña criatura que había visto Bill Bartlett está escalando y también le está mirando con aquella pavorosa mirada, con aquellos ojos anaranjados, profundos y desconcertantes. Un día después, Bill Taintor, amigo de Bill, también puede observar a este misterioso humanoide, a esta criatura, mientras que también iba en compañía de un amigo. Todos luego fueron interrogados por separado, todos juraron haber dicho la verdad. También se informó por parte de la policía de este condado de Dover que ninguno de ellos había bebido ni había tomado drogas, les hicieron análisis y ninguno de los jóvenes, eso sí, pues quiso buscar notoriedad y por supuesto se descartó de que aquello hubiese sido algún fraude o alguna broma de algún tipo. Este demonio de Dover, como se ha llamado muchas veces en la ufología, ha sido visto en diferentes puntos de la historia y nadie ha conseguido escarbar de lo que podría ser su origen y por supuesto esto no se corresponde con ningún tipo de criatura que la maravillosa naturaleza del planeta Tierra ha podido proporcionarnos. Bueno, aquí tenemos este ser tan pequeñito que no supera el metro de altura y nos vamos hacia el último caso de todos, que yo creo que es el que más miedo me daría a mí. No sé si sería el que más miedo, pero desde luego, si yo me lo encuentro, vuelvo a decir, pondría pies en polvorosa y me marcharía de allí, pues vamos, como el correcaminos. Porque tenemos que ver el caso de 1972, nos vamos con nuestra máquina del tiempo hacia ese año, hacia Enfield, Indiana, Estados Unidos, y aquí tenemos a un hombre que se llama Henry McDaniel, este hombre es veterano de guerra, que descubre en un bosque cercano a su casa, cuando está dándose un paseo en aquel año 1972, pues unas extrañas huellas que no sabe reconocer, pero bueno, pues dice, será algún animal que será nuevo en la zona, alguien lo habrá traído. Este tipo de cosas ocurren lamentablemente en la naturaleza y en las zonas rurales. Pero esa misma noche, la familia McDaniel pues oye un sonido muy extraño, como si estuviesen rascando la puerta exterior del jardín trasero. Claro, Henry pues se cabrea, se levanta por la noche y va para allá dispuesto a saber qué tipo de animal está perturbando su maravilloso sueño. Y claro, cuando llega allí tiene claro que va a ser algún tipo de perro callejero, quizá el gato del vecino, tal vez algún tipo de mapache en busca de basura, pero lo que se encuentra es algo completamente diferente, porque esto le deja tan impresionado la primera visión que se tiene que meter para casa, coge la escopeta y vuelve a salir y comienza a disparar
pues 4 cartuchazos a un ser de 1,25 centímetros de altura, 1,25 centímetros de altura, con una cabeza inmensa, con una piel de color grisáceo, con unos ojos brillantes y rosáceos, pero lo peor de todo es que tenía ni más ni menos que 3 extremidades inferiores que le estaban otorgando un aspecto absolutamente dantesco. Este hombre comienza a disparar aquello como un auténtico energúmeno y de hecho, pues claro, se queda muy impresionado porque las balas iban dirigidas quizá al ser más surrealista de la historia de la ufología. Tenía 3 piernas y estaba ante él. De hecho, uno de los disparos parece tocar a la criatura que huye como silbando y dando zancadas hasta perderse por la vía del tren cercana a la casa de los McDaniel. Días más tarde, Henry fue despertado de madrugada por sus perros que estaban ladrando de una manera absolutamente desesperada y al estar ya sobre aviso, el bueno de Henry entreabrió la puerta y pudo, con total terror, observar de nuevo a ese mismo ser junto a la línea ferroviaria ante la luz de la luna, simplemente allí quieto, observándole. Desde entonces nadie más ha podido ver a esa criatura y esto ha quedado como una de las visiones más estrafalarias, imposibles, raras, fascinantes y desde luego pues maravillosas también, aunque a mí realmente me daría mucho miedo encontrarme con un bicho de tales características de la historia del fenómeno. Aquí tenemos estos 5 casos de lo más raruno que podríamos decir del fenómeno que os he traído en este recopilatorio y que espero que hayáis disfrutado porque lo he hecho con todo mi cariño. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.